Bienvenido a Resumiditos. En este vídeo te contaré Por amor o por dinero. Una película que cuenta la historia de amor entre una noble dama y el rico heredero de una gran empresa. La historia de dos personas con dos orígenes diferentes tendrá un final feliz tal y como en La Cenicienta. Averiguémoslo en Por amor o por dinero. Por amor o por dinero comienza con una mujer llamada Sin-Lu que trabaja como asistente de vuelo. Mientras cruzaba la calle, Sin-Lu casi es atropellada. Como no sucedió nada y tenía prisa, dejó pasar la situación. Pero antes, imprudente, el conductor le tomó una foto sin motivo alguno. Un día, Sin-Lu le dijo a una amiga que renunciaría a su trabajo como azafata y que quería poner un café. Mientras salía a caminar con sus amigos, se topó con una lujosa fiesta de bodas en un edificio. Ella se sorprendió al ver que el nombre de su novio estaba en la entrada de la fiesta, así que decidió entrar y efectivamente Chen Min, su novio, era el novio de la boda. Ella se sintió devastada al ver a su novio casándose con otra, y abandonó el lugar en medio de un mar de llanto y pena. Al saber que Sin-Lu estaba en la boda, Chen Min fue a buscarla. Finalmente se encontraron bajo la torrencial lluvia y Sin-Lu descargó su ira contra Chen Min, aunque lo impactante fue que Chen Min confesó que solo se casó con esa mujer para tener acceso a la gran fortuna de su suegro y que una vez lo haya logrado regresará con Sin-Lu, porque la ama. Al escuchar esto, ella se cabreó más y se alejó de él. Dolida por la angustia y la profunda decepción, Sin-Lu decide tomar la puerta falsa saltando desde un edificio, mientras las personas de la calle la miran atónitas y asombradas por tal acto insensato. Los cuerpos de emergencia se prepararon para amortiguar la caída de Sin-Lu extendiendo un colchón gigante, aunque primero intentaron disuadirla de saltar. Un hombre que pasaba por ahí, llamado Chen Su, se sorprendió por la aparatosa situación de la mujer, así que sin que nadie lo viera subió hasta el techo del edificio e intentó persuadir a Sin-Lu para que bajara a un lugar seguro. Pero Sin-Lu estaba decidida a acabar con su vida. Saltó, pero Chen Su intentó atraparla, pero no lo logró, haciendo que ambos cayeran al trampolín. Afortunadamente, ambos lograron sobrevivir porque cayeron justo sobre la estera gigante que había sido preparada con anticipación. Chen Su, que aún seguía preocupado por ella, la siguió hasta un café del cual ella resultó ser dueña. Debido al incidente, ambos se conocieron. A él pareció gustarle Sin-Lu desde que la vio por primera vez, porque en realidad, la persona que casi la atropellaba a Sin-Lu fue Chen Su, y estaba muy feliz de finalmente volverla a ver. Chen Su pasaba todos los días por el café para acercarse a ella. Un día le dio un boceto de ella usando su uniforme de azafata, el cual él mismo había dibujado. Él le dijo a Sin-Lu que él fue quien casi la atropellaba en Viena. Al escuchar esto, Sin-Lu se sorprendió mucho porque no esperaba encontrar al hombre que casi la arrollaba. Un día, Sin-Lu se acercó a Chen Su mientras dormía en el techo del edificio. Chen Su le contó que era un artista ordinario y que aún no estaba bien económicamente porque algunos directores de galerías se negaban a exhibir sus obras, por lo que no tenía buenos ingresos, y por eso se sentía triste y confundido porque sus ahorros se estaban agotando. Al darse cuenta de esta situación, Sin-Lu le ofreció trabajar en su café, a lo que Chen Su aceptó de inmediato. Desde entonces, la relación entre ambos se hizo muy íntima hasta que finalmente se convirtieron en novios. Una noche, Chen Su vio a una multitud de personas que corrían autos salvajes en las calles. Para obtener ingresos extra, tiene la intención de participar en las carreras de autos porque las ganancias son muy buenas. Chen Su logró ganar una carrera y con el dinero del premio, invitó a Sin-Lu a cenar a un lujoso restaurante. Mientras cenaban hablaron acerca de sus familias. El padre de Sin-Lu solía ser un hombre rico, pero debido al mal manejo de las finanzas, eventualmente cayeron en bancarrota. Chen Su y Sin-Lu salieron corriendo del restaurante debido a un malentendido. Al día siguiente, Chen Su lleva a Sin-Lu a una cita al parque de diversiones, donde los dos parecen estar muy felices disfrutando el momento juntos. Después de regresar de los juegos, Sin-Lu se queda mirando un anillo que se exhibía en el escaparate de una joyería. Chen Su también lo vio, e hizo que Sin-Lu se sintiera incómoda y se fue de inmediato. Aunque Chen Su tuvo tiempo de ver el precio del anillo, un día, el hombre que había perdido la carrera contra Chen Su lo encontró y lo obligó a darle la revancha, pero él se negó. Entonces el hombre lo amenazó con hacer un escándalo en el café de Sin-Lu. Al escuchar esto, Chen Su no pudo negarse. A medida que avanzaba la carrera, Sin-Lu apareció de repente, por lo que Chen Su perdió el foco y perdió. Sin-Lu estaba furiosa cuando descubrió que Chen Su estaba participando en carreras salvajes, que amenazaban su vida, e inmediatamente lo dejó. Debido a que perdió la carrera, Chen Su tuvo que aceptar su castigo de regresar a casa completamente desnudo. Pero logró entrar a escondidas a la cafetería, pero Sin-Lu lo atrapó. Y al verlo desnudo solo se rió y le entregó una manta. Pero ella aún estaba enojada porque Chen Su participaba en las carreras, especialmente después de descubrir que la cena en el restaurante lujoso fue gracias a las carreras. Al ver a Sin-Lu triste, Chen Su la llevó a su departamento y le mostró todas las pinturas del rostro de Sin-Lu que le estaba pintando. Entonces ella le pidió a Chen Su que la pintara una vez más. Pero cuando estaba a punto de pintar, Chen Su se sorprendió al ver a Sin-Lu quitándose la ropa. Sin embargo, Chen Su la pintó como un profesional. Después de terminar su pintura, Chen Su la cubrió con una manta mientras la abrazaba con fuerza. Sin-Lu luego le revela a Chen Su que le ha mentido, pero Chen Su no entendió por qué lo decía. Un día, el exnovio de Sin-Lu le envió una revista vieja,
en la que había un artículo sobre Cheng Su, quien resultó ser el hijo de una de las familias con uno de los conglomerados más influyentes y respetados. Entonces, Xin Lu fue a la oficina de Chen Min, y él le dijo a ella que ambos son iguales, es decir, ambos tenían un amorío con gente rica por su dinero. Al escuchar esto, Xin Lu se enojó y enfatizó que ella no era como Chen Min, que solo quería la riqueza de su esposa. Resumiendo, Cheng Su de repente le propuso matrimonio a Xin Lu con el anillo que vieron hace algún tiempo. Cheng Su confesó que tuvo que vender algunas pinturas muy valiosas para comprar el anillo. Sin embargo, no le importó porque realmente quiere casarse con ella, pero Xin Lu se puso a llorar y dejó a Cheng Su solo. Xin Lu se dirigió al techo del edificio donde había intentado saltar. Se puso a llorar mientras gritaba y le pedía disculpas a Cheng Su por haberle hecho mal. Después de sentirse un poco más tranquila, volvió con Cheng Su y le dijo que quería terminar su relación sin darle una razón. Xin Lu regresó con Chen Min y un día Cheng Su los descubrió a los dos en una cita. Cuando Cheng Su le exigió una explicación, Xin Lu contestó llorando que nunca lo amó, y que su padre estaba hospitalizado y necesitaba mucho dinero para pagar los gastos. Le dijo que no quería pasar su vida con un hombre pobre como Cheng Su que no tenía un futuro prometedor. Cheng Su no pudo evitar gritar de frustración al escuchar las palabras de Xin Lu que le dolieron en el corazón. Mientras tanto, Chen Min está furioso porque Xin Lu se niega a tener sexo con él, porque aún piensa y ama a Cheng Su. A pesar de las excusas tan hirientes que le dijo a Cheng Su, ella lo ama de verdad. Resultó que Xin Lu tenía un pacto con la madre de Cheng Su para que él se enamorara de ella y luego lo dejara porque era un artista pobre. La madre de Cheng Su hizo esto deliberadamente para que su hijo regresara a casa y se hiciera cargo de la empresa y le diera herederos para mantener el honor y el buen nombre de la familia. Xin Lu realmente se enamoró de Cheng Su, pero no pudo deshacer el contrato de 15 millones de yuanes que había firmado. Después de ese incidente, Xin Lu se deprimió mucho y lo superó bebiendo alcohol, lamentando mucho haber traicionado a Cheng Su, porque ningún hombre la había amado como él. Por otro lado, Cheng Su finalmente decidió regresar a la casa de su madre. Ella se ve muy feliz por el regreso de su hijo. La madre de Cheng Su no quería que su hijo se convirtiera en pintor porque no quería que él corriera con la misma suerte que su padre, quien se quitó la vida al sentirse frustrado como pintor. Resumiendo, Cheng Su se convierte en el director general de la empresa de su familia. Después de convertirse en director ejecutivo, vendió todas sus pinturas por solo un yuan porque quería cerrar y olvidar su pasado con Xin Lu. En la exposición, alguien compró la pintura más preciada por 15 millones de yuanes. Cheng Su sintió curiosidad por saber quién era el comprador que estaba dispuesto a gastar tanto dinero solo por una pintura. Entonces localizó al comprador y al llegar a la dirección se dio cuenta que la persona misteriosa había sido Xin Lu, quien se veía muy miserable. Cheng Su luego le preguntó a Xin Lu sobre su exnovio rico, pero Xin Lu guardó silencio porque no quería hablar de eso. Cuando Xin Lu le preguntó si volvería a pintar, Cheng Su no respondió y simplemente se alejó de ella. Xin Lu estaba llorando de frustración por todo lo que había sucedido. Todavía llevaba puesto el anillo con el que le propuso matrimonio y besó el anillo porque aún lo ama. Ella decide ir tras Cheng Su. Por otro lado, Cheng Su también se ve triste porque en realidad todavía ama a Xin Lu. Él decidió regresar a la residencia de Xin Lu, pero cuando llegó allí, no la encontró por ningún lado. Mientras tanto, Xin Lu se enfrenta a unos ladrones que intentan quitarle el anillo que le dio Cheng Su. Desafortunadamente, recibió una puñalada tratando de evitar que le roben. Aunque estaba gravemente herida, Xin Lu siguió corriendo para encontrar el paradero de Cheng Su. Luego vio el auto de él e inmediatamente lo detuvo. Cheng Su no logró frenar a tiempo, chocándola accidentalmente y provocando que ella cayera al pavimento. Rápidamente la llevó al hospital. Lamentó profundamente que su egoísmo hubiera causado una calamidad sobre Xin Lu. Después del incidente, Cheng Su decidió ir a ver a su madre sabiendo que su separación de Xin Lu se debió a la interferencia de su madre. Entonces decidió devolverle toda la herencia que le habían dado. A pesar de que su madre le rogó a Cheng Su que se quedara, él optó por irse y dejó atrás todas las propiedades de su familia. La película termina mostrando a Cheng Su visitando a Xin Lu en la ciudad de Viena. Luego le propuso matrimonio usando el mismo anillo que le había dado antes. Fin. Y bueno, así termina la película. Recuerda que si te gustan los vídeos que subo, puedes apoyarme suscribiéndote y dejando tu like. Chao, hasta la próxima mis resumidito lovers.